Buenas chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Antes de arrancar con la clase, quiero invitarlos a que se suscriban al canal, activen la campanita y además se hagan miembros para poder desbloquear todos los videos. Si bien hay varios videos que son gratuitos, chicos, yo les recomiendo que se hagan miembros para poder desbloquear todo, inclusive todas las clases teóricas, trabajos prácticos y también un montón de exámenes, tanto para medicina y kinesiología. Te voy a dejar el link acá abajo, es bastante fácil hacerte miembro y por supuesto también te puedes dar de baja cuando vos ya no lo precises nunca más. Ahora sí arrancamos con la clase. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos a otro video de Química para el ingreso a Medicina. Les habla el profe Carlos Torres. Vamos a hablar ahora sobre el capítulo Materia y Vida. Vamos a ir haciendo videos a medida que vayamos avanzando. Bueno, primero los bioelementos. ¿Qué son? Los bioelementos, chicos, son los átomos por los cuales está formada la materia viva. ¿Sí? Todo lo que es carne viva y demás está formado por cierto tipo de átomos. Esos átomos se llaman bioelementos. Y estos bioelementos se pueden clasificar en tres tipos. Mira acá. Pueden ser bioelementos primarios, secundarios u oligoelementos. ¿Sí? Los primarios son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, fósforo y azufre. Los secundarios el calcio, el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio. Y los oligoelementos el cobre, el zinc, el magnesio, el cobalto, el hierro, etcétera, etcétera, ¿sí? Ya vamos a estar hablando más a medida de cada uno de estos, ¿ok? Pero fíjense ustedes en cuanto al porcentaje, la mayor parte de lo que son los bioelementos son bioelementos primarios, el 96%. El 3,9%, que es un puchito nada más, son secundarios. Y los oligoelementos casi nada, 0,1%. Bueno, ¿qué podemos decir de los bioelementos primarios? Bueno, primero hay que hablar del carbono, que es el principal bioelemento primario. Este está en casi todas las biomoléculas, ¿sí? ¿Y por qué está en casi todas las biomoléculas? Por estas razones, estas que están acá en el libro. Esto lo saqué del libro, chicos, ya. Y se forman enlaces covalentes muy estables, ya que requiere una elevada cantidad de energía para separar los átomos involucrados. Esto quiere decir que cuando vos tenés un átomo de carbono con un enlace covalente con otro átomo de carbono, este enlace covalente es muy estable. Se requiere mucha energía para poder separarlo. Entonces, al ser muy estable, hace que se permitan formar esas cadenas de carbono tan largas que forman las biomoléculas. ¿Entienden? Otra razón dice que puede formar enlaces hasta con cuatro elementos distintos, lo que da variabilidad molecular. Sí, y esto tiene sentido también porque, por lo siguiente, a ver, pará, se me cambió el lápiz. Vos tenés un carbono acá y este carbono puede estar unido en hidrógeno, puede estar unido en oxígeno acá. A ver, pará, creo que a un oxígeno, a un nitrógeno, qué sé yo. Y así, ¿viste? Y entonces, ¿qué pasa? Al tener varias opciones de uniones químicas, hace que haya mucha variabilidad molecular, o sea, se puedan formar diferentes compuestos químicos. ¿Sí? Entonces eso ayuda. Sigamos acá, que dice, puede formar enlaces simples, doble o triples. Bueno, ya sabemos eso de la química común, de la química orgánica que vimos, que el carbono puede tener enlace simple, puede tener enlace doble o puede tener enlace triple. A eso se refiere cuando está mencionando esto nada más. ¿Sí? Y esto también da variabilidad química también, o sea, hace que formen elementos distintos. Se puede unir a otros carbonos formando largas cadenas, que es lo que estamos mencionando desde un principio, ¿sí? Al tener un enlace químico muy estable, esto hace que las cadenas sean infinitamente largas. Yo acá estoy buscando una con unos cuantos carbonos, pero en realidad las biomoléculas tienen un montón de carbonos, ¿sí? Y después dice sus óxidos son compuestos gaseosos. ¿Sí? Bueno, en realidad está bien lo que está diciendo, pero esto como que, no sé, no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿sí? El óxido, por ejemplo, este es el óxido, dióxido de carbono.
u óxido, ¿cómo se llama? Carbónico. Esto es gaseoso, chicos. ¿Sí? Bueno, está mencionando eso justamente acá también. ¿Sí? Bueno, pero todo esto junto hace que el carbono sea el principal elemento bioelemento primario, ¿sí? El oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el hidrógeno también tienen propiedades similares que hacen que eh, sean bioelementos primarios, ¿sí? O sea, acá en una cadena hidrocarbonada vos siempre vas a ver un oxígeno con un hidrógeno, por ejemplo, o un nitrógeno con las aminas, ¿sí? Entonces estos van a estar muy partícipes con esto. O el fósforo con los fosfatos, ¿sí? Ahí está con el fosfato ahí. Que ya vamos a estar hablando más adelante. Y van a ver ustedes que, en definitiva, van a ver ustedes más adelante que estos elementos van a repetirse mucho en todas las biomoléculas que vamos a ir viendo, ¿sí? No tanto los secundarios y ni menos los oligoelementos. ¿Estamos chicos hasta ahí? Bueno, seguimos. Bueno, como decíamos, los bioelementos secundarios son los que están en menor proporción, como dice acá justamente en el texto, ¿sí? 3,9% dice aproximadamente el calcio, el sodio, el potasio, el cloro y el magnesio, ¿sí? Acá me da el autor algunos ejemplos de cómo pueden estar funcionando estos elementos. El calcio, por ejemplo, puede encontrarse formando parte de los huesos, eso lo sabemos de chicos, nosotros que siempre hay que tomar calcio para los huesos y eso, ¿viste? Conchas, caparazones o como elemento indispensable para la contracción muscular o la formación del tubo polínico. ¿Qué sé yo qué será esto? Bueno, más adelante lo van a ver ustedes. El sodio y el potasio, en su forma iónica, son esenciales para mantener la osmolaridad de los espacios intra y extracelular y para la generación y transmisión del impulso nervioso. Esto ustedes lo van a ver en biología, ¿sí? Así que ahora yo solamente se los menciono, pero esto tiene que ver con biología, chicos. Junto con el cloruro contribuyen al mantenimiento de la cantidad de agua en los seres vivos. Dice. Y aparece el cloro entonces. Y a ver una cosa más. A ver si me deja. Ah, hablando del magnesio. El magnesio forma parte de la estructura de la molécula de la clorofila y el hierro forma parte de la estructura de proteínas transportadoras como los citocromos que intervienen en el proceso de transferencia de electrones y la hemoglobina que transporta el oxígeno, ¿sí? O sea, ya está hablando del magnesio y le está dando la función que cumpliría esto. No es tanto, chicos, que tienen que saber la función de acá esto, porque lo van a ver en biología, ¿sí? Pero sí tienen que entender básicamente que los bioelementos secundarios son los que están en menor proporción que los primarios. ¿Estamos hasta ahí? Seguimos. Y por último tenemos los oligoelementos que son los que están en ínfima proporción, como recién les estaba comentando a ustedes. Y acá también lo dice en esta tabla como que se resume todo, ¿sí? Pero son indispensables para la vida. La mayoría son elementos de transición, o sea, como que están temporalmente nada más. Salvo el yodo, el selenio y el flúor, me dice acá, me aclara que esos sí, digamos, como que no son de transición. La mayoría sí lo son, ¿sí? Otra cosa que hay que aclarar, que acá te lo está diciendo, es que no están tampoco en todos los seres vivos. O sea, no es que un pato tiene todos estos oligoelementos al igual que el ser humano, no, van a ser distintos, difiere según la especie seguramente. ¿Estamos chicos? Bueno, estos serían los bioelementos. Falta que veamos las próximas clases de la biomolécula. Las biomoléculas son varias y son un poco más extensas, así que lo vamos a hacer en varias clases. Y bueno, cualquier consulta o duda, ya saben, en la sección de comentarios la tienen ahí ustedes ahí activa. ¿Sí? Únanse al canal para poder acceder a todo el contenido sin restricción. ¿Sí? Es bastante barato, son 200 pesos nada más para poder unirse al canal. O inscríbanse al curso anual que vamos a comenzar en julio esta vez. ¿Estamos chicos? Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de química para el ingreso a medicina. Les habla el profe Carlos Torres. Seguimos con esto del tema de materia y vida. Vamos con las biomoléculas. Bueno, primero vamos a decir qué son las biomoléculas. Son las moléculas constituyentes de los seres vivos. O sea, todo lo que es un ser vivo
Está constituido por biomoléculas. Vamos a marcar esto acá. Si quieres resumirlo vos también. Recuerden que estamos usando el texto de la facultad nosotros, ¿eh? Ahí está. Bueno, más o menos. Tengo buen pulso. Y estas se clasifican en dos tipos. Tenemos las biomoléculas inorgánicas y las biomoléculas orgánicas. Las inorgánicas, chicos, van a ser las siguientes. Tenés acá al agua, al oxígeno, el dióxido de carbono y también algunas sales inorgánicas. Son las biomoléculas inorgánicas, ¿ok? Y las orgánicas en sí, que son las más complejas, digamos, van a ser los glúcidos, que vamos a hablar sobre ellos también, los lípidos, los prótidos y los ácidos nucleicos. ¿Estamos? Estas pueden formar diferentes tipos de compuestos que vamos a hablar más adelante. Ahora solamente es importante saber en qué se clasifican las biomoléculas, que son inorgánicas y orgánicas, y acá pusimos los ejemplos de cada una de ellas. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, sigamos. Ahora sí hablemos sobre el agua. El agua, chicos, es la molécula más abundante de los seres vivos. ¿Sí? Acá te da algunos ejemplos. Una molécula inorgánica, ya sabemos eso. Por ejemplo, en las medusas puede alcanzar hasta el 98% del volumen. Y en la lechuga, esa que comemos todos los días, bueno, yo por lo menos la como todos los días, el 97% del volumen de la planta es agua. ¿Sí? Así que imagínense la gran cantidad de agua que tenemos todos los seres vivos, ¿sí? Es mucha, ¿sí? No me da más ejemplos acá, pero yo sé que el cuerpo humano creo que tenía el 70%, más o menos por ahí más o menos, de volumen de agua. Y está en embriones, tejido conjuntivo, ahí te doy un montón de ejemplos para que vos puedas leer. Después te dice que las semillas, los huesos, el pelo, las escamas o dientes poseen poca cantidad de agua en su composición. Son como ejemplos que te va dando ahí, no son tan importantes. Sí entender que la mayoría, la molécula más abundante de los seres vivos es el agua. ¿Estamos, chicos? ¿Está ahí? Bueno, hablando un poco sobre su estructura, esto ya lo vimos en química, chicos, más atrás, mucho más atrás. El agua está formada, ya sabes, por dos hidrógenos y un oxígeno, como aparecen los dibujitos acá. Y veamos las características que tiene. El ángulo de enlace es 104,5 grados aproximadamente, eso ya lo vimos la otra vuelta, ¿se acuerdan? Cuando vimos geometría molecular, que su geometría iba a ser angular, y acá como tenía electrones que pechaban, hacía que el ángulo en vez de ser un poco más grande, sea de 104,5 grados. ¿Qué más te dice? Dice que es un dipolo, claramente es un dipolo, dijimos que estos formaban dipolo-dipolo, que se llamaban puente de hidrógeno especialmente. Aparece que una zona con una diferencial de carga positiva en la región de los hidrógenos y una zona con diferencial de carga negativa en la región del oxígeno. Sí, ya sabemos esto, es un dipolo, chicos, que forma un puente de hidrógeno. Que te lo dice justamente en el tercer apartado, te dice, el dipolo facilita la atracción entre moléculas formando puente de hidrógeno. O sea que no me está diciendo nada que yo no sepa acá, ya hablamos sobre el agua, chicos, un montón en geometría molecular. Si no te acordás, volvé a la clase de geometría molecular que ahí explico yo bien cómo es esto. ¿Estamos, chicos, hasta ahí entonces? Voy a borrar a ver un poco esto. Y acá con el dibujo lo voy a hacer. Fíjense cómo acá tienen cargas positivas, negativas, hay atracción, positivas, negativas, hay atracción, y así se va formando
el compuesto. Si no lo hacemos así, para mostrar el puente de hidrógeno, negativa, positiva, positiva, negativa, atracción, atracción, y ahí se forma el puente. ¿Estamos, chicos, hasta ahí entonces? Bueno, entonces solamente para recordar la estructura química del agua. Sigamos. Seguimos con otras propiedades que me mencionas del agua, fíjense. Dice, sus propiedades especiales derivan de la estructura descrita. Claro, a partir de la estructura que tiene va a tener ciertas propiedades, ¿sí? Y estas son las siguientes. Alto calor específico. Para aumentar la temperatura del agua en 1 grado centígrado es necesario desplegar mucha energía para poder romper los puentes de hidrógeno que se generan entre las moléculas. No hace falta que ahora sepas lo que es el calor específico, pero sí que entiendas esto de acá. Como se están formando los puentes de hidrógeno así, se precisa mucha energía para romper estos puentes de hidrógeno, ¿sí? Y esa energía se llama calor específico, ¿sí? Eso es lo que te está explicando acá. Bueno, eso deriva de los puentes de hidrógeno, ¿ok? Bueno, vayamos con otro más. Alto calor de vaporización. El agua debe absorber mucha energía cuando pasa del estado líquido al estado gaseoso. Energía necesaria para anular completamente las interacciones intermoleculares. Ahora, ¿qué pasa? Esto cuando estaba así, el agua. ¿Qué pasa? Después el agua, cuando pasa a estado líquido, digamos, voy a hacer más chiquitito. Así está bien. Cuando ya está en estado líquido, que están como medias separadas las moléculas, también tienen interacción en puente de hidrógeno, ¿sí? Pero son más débiles. Ahora, si vos querés pasar esto a estado gaseoso, ¿qué tenés que hacer? Tenés que separar las moléculas completamente, ¿sí? Agarrar esta y llevarla para allá, por acá más o menos, ¿sí? Y para poder hacer esa separación, yo necesito romper más todavía estos enlaces o microenlaces, y por eso que necesito mucha energía de vaporización. Eso se llama calor de vaporización. La energía necesaria para pasar de estado líquido a estado gaseoso las moléculas. O sea, separarlas mucho más todavía, eliminando toda interacción. ¿Estamos? Bueno, esa es la explicación del segundo punto. Vayamos con otro. Alta tensión superficial. Dice, las moléculas de agua están muy cohesionadas, elevada fuerza de cohesión, por acción de los puentes de hidrógeno. Esto produce una película de agua en la zona de contacto con el aire. Como las moléculas de agua están tan juntas, el agua es incompresible. Bueno, ¿qué pasa? Vos tenés así, tenés así, tenés así, y hasta ahí nomás hacemos. Acá hay muchos puentes de hidrógeno. Acá, 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 ¿sí? Hay varios puntos de hidrógeno. ¿Y qué pasa? Si esto fuera una película de agua, o sea, si estuviéramos en un estanque y todo esto fuera agua,
Estos puentes de hidrógeno tienen bastante fuerza y hacen como que esto sea como una filmina, una película que, que sea difícil de traspasar a menos que rompan los puentes de hidrógeno, ¿sí? Es por eso que los mosquitos, no soy buen dibujante yo, pero es por eso que los mosquitos pueden caminar sobre el agua. ¿Por qué? Porque si hay que vencer una cierta fuerza y el mosquito es demasiado liviano para poder hacerlo, entonces claramente no se va a hundir. ¿Entienden? Es por eso que el mosquito camina sobre el agua, por la tensión superficial que tiene gracias a los puentes de hidrógeno que tiene el agua. ¿Estamos chicos hasta ahí? Bueno, seguimos. Acá tengo otras propiedades más. Vamos a aplicarlas todas. Capilaridad. El agua tiene la capacidad de ascender por las paredes de un capilar debido a su elevada fuerza de adhesión. Si tenemos nosotros un tubo, así, que es muy fino, tubo fino o delgado, vamos a ponerle, y acá tenemos moléculas de agua. Estas moléculas de agua por los puentes de hidrógeno se van a ir pegando a las paredes y van a ir ascendiendo. Y va a parecer como que el agua asciende, ¿sí? Ese fenómeno, chicos, se le llama capilaridad. Capilaridad. Porque pasa por los puentes de hidrógeno que tiene el agua. Y por lo fino que es el tubo, ¿no? ¿Estamos? Alta constante dieléctrica son estas propiedades que no son tan importantes igual. Dice, la mayor parte de las moléculas de agua forman un dipolo, con un diferencial de carga negativo y un diferencial de carga positivo. Claro, eso es verdad. O sea, lo que te está diciendo es esto. Esto va a tener densidad de carga negativa y acá va a tener densidad de carga positiva, ¿sí? Esto va a formar un dipolo, ¿sí? Y como esto va a ser muy constante, va a dar una constante dieléctrica específica, ¿sí? Que es la constante que tienen todo tipo de materiales, ¿sí? Eso nada más te está diciendo acá, que es por el dipolo que se forma. Bajo grado de ionización. La mayor parte de las moléculas de agua no están ionizadas. Solo un reducido número de moléculas sufre ionización, generando iones positivos e iones negativos. En el agua pura, a 25 grados centígrados, solo una molécula de cada 10 millones está ionizada, por lo que la concentración de protones es de 10 a la menos 7. Por esto el pH del agua es está. Cuando vos tenés un tanquecito y tirás agua acá, todas las moléculas van a estar de esta forma, como moléculas, ¿no? Pero va a haber una ínfima parte que va a ionizar de esta molécula. ¿Qué significa ionizar esto? Que vos tenés el agua acá, luego va a pasar, va a formar y un protón y un oxidrilo. Una ínfima parte de esto va a ser, ¿sí? Una cada 10 millones te lo estoy diciendo acá, mirá, casi nada.
¿sí? Bueno, ese es el grado de ionización, ¿sí? Y acá te explica un poco sobre el pH. El pH también lo vimos nosotros. ¿Se acuerda del pH? Bueno, si vos querés calcular el pH es menos el logaritmo de la concentración de los hidrogeniones, ¿sí? En el agua pura, los hidrogeniones van a ser 10 a la menos 7. Y esto te va a dar un pH de 7. Y es por eso que el pH del agua pura es 7, chicos. ¿Por qué? Porque tiene tanta cantidad de protones. ¿Se entiende? A 25 grados. Ojo, esto es una temperatura específica porque ya vimos en un parcial anterior que esto varía en función de la temperatura en la cual se encuentra el agua. ¿Estamos, chicos? Bueno, con eso terminamos las propiedades del agua. Creo que nos faltan explicar unas cosas más. Con eso terminamos la biomolecular del agua. Vamos a ver con eso. Bueno, me queda una más, propiedades del agua. Vamos a verla también. La densidad del agua, dice. En estado líquido, el agua es más densa que en estado sólido, razón por la cual el hielo flota en agua. Esto debido a que a temperaturas bajo cero, el agua adquiere una formación de red cristalina fija y la distancia entre sus puentes de hidrógeno es mayor que en el estado líquido y a su vez invariable. ¿Qué pasa? O sea, porque es como que dice lo contrario en realidad. O sea, supuestamente sabemos nosotros que las densidades van bajando en función del estado de la materia, ¿sí? Tenés la densidad del estado gaseoso, del estado líquido y el estado sólido. Y supuestamente este le gana a este, o sea, la densidad del líquido es mayor que la densidad del estado sólido y esta es mayor que esta. Pero en el agua no ocurre así esto. ¿Por qué? Porque cuando se forma un sólido en el agua, los copitos de nieve, eso, esto forma una red totalmente cristalina. El sólido estoy hablando, que hace que las distancias, esta distancia, sea un poco mayor que la distancia que tenía con el líquido. Por lo tanto, al ser mayor, ocupa más volumen y por lo tanto la densidad es menor. ¿Entienden, chicos? Y es por eso que el hielo flota en el agua. ¿Flota por qué? Porque tiene menos densidad. ¿Se entiende, chicos? Eso es lo que te está explicando acá, básicamente. Esto es algo muy fino, en realidad, esto. Por ahí no quiero decirle que no lo estudien, pero sí que lo entiendan. O sea, ustedes tienen el video acá para que lo puedan ver las veces que quieran. Pero algo interesante como para saber también, ¿no? Ahora falta importancia biológica del agua. Sí. Las propiedades del agua determinan sus funciones en los seres vivos, dice. Disolvente polar universal. El agua, debido a su elevada constante dieléctrica, que ya hablamos que lo que era, es el mejor disolvente para todas las moléculas polares. Sin embargo, moléculas polares no se disuelven en el agua. Claro, es lo que hablamos en la otra vuelta también, ¿no? La molécula al ser polar disuelve sustancias polares, ¿sí? Pero las apolares no la disuelve. Básicamente te está diciendo eso acá. Otra cosa que ya vimos en geometría molecular también, chicos. ¿Ok? Bueno, a ver, sigamos. Bueno, y acá estamos entrando más a la parte de biología, así que por ahí, si yo no le explico algo, es porque se lo van a explicar en la materia de biología, ¿sí? Importancia biológica del agua, habíamos dicho, ¿sí? Otro punto, lugar donde se realizan las reacciones químicas, debido a ser un buen disolvente por su elevada constante dieléctrica y debido a su bajo grado de ionización. Correcto, entonces esto es como un ambiente donde se
donde reaccionan todos los compuestos químicos, ¿sí? Es como la piscina donde ocurren las reacciones químicas. Punto 2. Función estructural. Por su elevada cohesión molecular, el agua confiere estructura, volumen y resistencia. O sea, lo que está dando básicamente, ¿cómo decir? Un soporte, digamos, un soporte imaginario por su elevada cohesión. Recuerden que la cohesión era lo que hacía unir las moléculas de agua unas con otras. Función de transporte. Por ser un buen disolvente y debido a su elevada constante eléctrica y por poder ascender por las paredes de un capilar, que ya vimos todo eso, gracias a la elevada cohesión entre sus moléculas, todo eso ya lo vimos, los seres vivos utilizan el agua como un medio de transporte por su interior. Todo lo que tenemos dando de vueltas por acá está transportado por el agua. ¿Sí? La función de amortiguadora física. Dice, debido a su elevada cohesión molecular, el agua sirve como lubricante entre estructuras que friccionan y evita el rozamiento. Por último, me falta una más. Acá está. Función termorreguladora. Al tener un alto calor específico y un alto calor de vaporización, el agua es un material idóneo para mantener constante la temperatura, absorbiendo el exceso de calor y cediendo energía si es necesario. Claro, como tiene un alto calor específico, si es que hay calor de más, el agua lo va a absorber, ¿sí? Tanto el agua como el calor de vaporización que tiene, o sea, como cuando se forma vapor es lo mismo. ¿Estamos, chicos? Eh, bueno, eso era todo lo que teníamos que hablar sobre el agua. Cualquier consulta o duda, ya saben, la sección de comentarios acá. Únanse al canal para poder acceder a todos los videos sin restricciones. Inscríbanse al curso anual que hacemos todos los años. Y bueno, síganme, suscríbanse, denle me gusta al video si les gustó. Y nos estamos viendo en una próxima clase. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Chao. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos a otro video de química para el ingreso a medicina. Les habla el profe Carlos Torres. Seguimos hablando sobre las biomoléculas. Ahora hablemos sobre las sales. Las sales van a ser de tres tipos. Claramente son inorgánicas las sales. Y van a aparecer de forma insoluble, disueltas formando iones hidratados, o bien asociadas a otras moléculas. Recuerden bien eso. Entonces, pueden aparecer las sales de tres formas: de forma insoluble, formando iones hidratados o asociadas a otras moléculas. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa que estén en forma insoluble? Las sales minerales insolubles en agua o precipitadas forman estructuras sólidas con función esquelética, o sea, en forma de caparazón, por decirlo así, de sostén o protectora. Acá te dan algunos ejemplos: los caparazones de carbonato de calcio de crustáceos y moluscos, los cristales de carbonato de calcio de los otolitos, del oído interno, la hidroxiapatita, creo que es de odontología, y el carbonato de calcio del esqueleto interno de los vertebrados. La fluorapatita también te da otro ejemplo del esmalte de los dientes, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero entonces, esa es su función. O sea, la función es tener ser de una manera protectores, sostenes o cumplir una función esquelética de las insolubles, ¿ok? Ahora hablemos sobre las que forman iones hidratados. Fíjense acá. Ahora, las sales que están disueltas, o sea, las que se disuelven en agua formando iones hidratados, son, es lo que dice acá. Miren, fíjense, vamos a leerlo mejor. Dice, las sales disueltas en agua se ionizan. Claramente, ya hablamos nosotros anteriormente que si yo tengo, por ejemplo, un cloruro de sodio y esto lo disuelvo en agua, se va a formar el ion sodio y el ion cloruro. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, eso significa formar iones, ¿sí? O ionizar. Los cationes más abundantes en la composición de los seres vivos son el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Y los aniones más importantes son acá el cloro, el fosfato ácido y el carbonato ácido. ¿Sí? Son los más abundantes o importantes o más representativos, podemos llegar a decirle.
¿sí? Bueno, ¿qué pasa con esto? Estas sales disueltas, o sea, cuando ya están ionizadas, o sea, repartidas así, se van de alguna forma hidratando con el agua. Fíjense acá lo que pasa. Esto puede ser cualquier ion, ¿eh? Acá aparece el ion sodio, pero podría ser el ion potasio, el ion calcio y el ion magnesio, ¿sí? Hay un montón de moléculas de agua que van de alguna forma hidratando a esto o rodeándolo. Y fíjense cómo la polaridad del agua siempre es negativa por acá, o la densidad de carga del agua es negativa, porque el sodio es positivo. Y los hidrógenos del agua, que son estos de acá, con carga positiva, o con densidad de carga positiva, mejor dicho, quedan hacia el otro lado. Bueno, eso es lo que pasa con todos los iones positivos, se van hidratando. Con los iones negativos pasa exactamente lo contrario, ¿sí? Si yo tengo acá un cloro, por ejemplo, así, lo que va a pasar es que se va a rodear por aguas, sí, se va a rodear por aguas, pero al revés. Acá tengo al agua con los hidrógenos. Bueno, más o menos. Espero que se entienda el dibujo. Con cargas positivas acá, o densidades de cargas positivas, mejor dicho, siempre me equivoco acá ya. Porque no son cargas todavía. Porque la densidad de carga positiva va a sentirse atraída por la carga negativa del cloro. O con el ion fosfato o con el carbonato de ácido también. ¿Estamos? Creo que entendimos esa parte de ahí. Y ahora, bueno, alguna dice, las sales disueltas en el agua pueden cumplir algunas de las funciones, como mantener la osmolaridad de líquidos biológicos, amortiguar cambios de pH, controlar la contracción muscular, producir gradientes electroquímicos y estabilizar dispersiones coloidales, ¿sí? Está bueno que sepas estas funciones, pero no es tan importante, ¿sí? Lo importante de todo esto es que vos entiendas que las sales pueden disolverse y pueden rodearse o formar iones hidratados con el agua, tanto como este ejemplo de acá o como con este ejemplo de acá. Eso es lo importante. Esto aparte de acá lo vamos a ver en biología. Lo van a ver en biología ustedes con la profe. ¿Estamos chicos hasta ahí? Bueno, seguimos. Bueno, la última forma con la cual podemos encontrar a las sales minerales dentro de nuestro organismo es asociada a otras moléculas, ¿sí? Asociado significa básicamente pegado nada más. Si vos podés tener una molécula así, por dibujarte cualquier molécula, ¿eh? Ta, 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 ta. Y acá tener, qué sé yo, magnesio. Y este magnesio ya cambió toda la función de esta molécula, ¿entendés? Eso es estar asociado cuando habla la autora acá sobre estar asociado a otras moléculas, ¿sí? Pero eso hace que, o sea, permite realizar funciones que por sí solo no podrían, que tampoco realizaría la molécula a la que se asocia. O sea, si estuvieran separados magnesio de esta otra molécula, no podrían realizar la función esa a la cual mencionamos, ¿sí? La hemoglobina, por ejemplo, acá me dice es capaz de transportar oxígeno por la sangre porque posee hierro más 2 en su estructura. Los citrocromos actúan como transportadores de electrones porque poseen un hierro más 3. La clorofila captura energía luminosa en el proceso de la fotosíntesis por contener un ion magnesio, bueno, acá pusimos el ejemplo, en su estructura. Y así podemos seguir con un montón de ejemplos de asociaciones de las sales con otras moléculas. ¿Se entiende, chicos? Más o menos para dónde va esto. Bueno, hasta acá terminamos la parte de sales. Recuerden de suscribirse al canal, unirse para poder acceder a todo el contenido sin restricción, ¿sí? Vaya a nuestro Instagram, nuestro Instagram para poder ver las opiniones que tenemos y todo lo demás. Siempre subimos eso. O simplemente únase al grupo también de Facebook que tenemos, donde publicamos los videos estos y demás. Sí, también les recuerdo que hay un curso anual que va a comenzar en julio. Por favor, inscríbanse. Tienen toda la información acá. Si no, se comunica al WhatsApp que aparece por acá. Muchas gracias chicos y nos vemos entonces en la próxima clase.
Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo video de química para el ingreso a medicina. Les habla el profe Carlos Torres. Seguimos en el tema de materia y vida y ahora vamos a hablar, seguimos hablando sobre las biomoléculas también, ¿sí? Pero ahora hablamos de los glúcidos, ¿sí? Los glúcidos son biomoléculas orgánicas, chicos, que también se conocen como azúcares. Vamos a marcar esto. Entonces, los glúcidos son biomoléculas orgánicas, también se llaman azúcares y están compuestos principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? También a veces puedes encontrar un poquito de nitrógeno o fósforo también dentro de la molécula y sigue siendo glúcido, ¿sí? La importancia biológica de estas moléculas es que actúan como reserva energética y también de forma estructural, ¿sí? O sea, cuando te hablo de reserva de energía o conferir estructuras, me refiero a que puedes almacenar energía dentro de estas moléculas para luego liberarlas cuando vos quieras, ¿sí? Y conferir estructura me refiero ya a los polisacáridos cuando se forman estructuras, digamos, fijas que pueden servir como sostén para otro tipo de moléculas, ¿sí? A eso me refiero. Fíjense acá, me está mencionando el autor tres funciones principales que son las que ya mencionamos acá. Como combustible, porque los monosacáridos se pueden oxidar totalmente obteniendo unas 4 kilocalorías por gramo. Cuando oxidar me refiero, chicos, a mezclar con oxígeno. Eso es oxidar, ¿sí? A reserva energética, como recién dijimos, el almidón y el glucógeno son polisacáridos que acumulan gran cantidad de energía en su estructura, por lo que sirven para guardar energía excedente y utilizarla en momentos de necesidad. ¿Sí? Entonces, recuerden esto, los glúcidos se sirven para guardar energía, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Por eso lo marco acá. Y después, como fuente o conferir estructuras, ¿sí? La celulosa o la quitina son ejemplos de polisacáridos que otorgan estructura resistente de organismos que las poseen. ¿Estamos, chicos? Bueno, entonces ya vimos las tres funciones principales que tienen los glúcidos y ahora vamos a ver su clasificación. ¿Qué podemos decir sobre la clasificación? En realidad, si ustedes ponen clasificación de glúcidos en Google, le van a aparecer un montón de cuadros diferentes, todos son distintos, ¿sí? Porque, o sea, depende de muchas cosas, de muchos factores su clasificación, ¿sí? Yo voy a hacer la clasificación que aparece en el cuadernillo, ¿eh? Ojo con esto, ¿eh? Y quiero aclararlo desde ya, ¿sí? Yo voy a tomar en cuenta la clasificación del cuadernillo nada más, ¿sí? Por si alguno después tiene dudas y demás, cualquier cosa lo dejan en la sección de comentarios, ustedes ya saben, para que podamos sacar de despejar dudas y demás, ¿sí? ¿Qué pasa? Los glúcidos o carbohidratos pueden clasificarse en monosacáridos, oligosacáridos o polisacáridos. Esto depende de la cantidad básicamente de monómeros que tengan, ¿sí? Los monosacáridos pueden ser aldosas o pueden ser cetosas también, ¿sí? Y acá podrían ser unas triosas, tetrosas, pentosas o hexosas dependiendo de la cantidad de carbonos, ¿sí? Los oligosacáridos que están en una etapa intermedia, digamos, de la cantidad de monómeros, ¿sí? Pueden ser disacáridos o trisacáridos hasta decasacáridos, o sea, hasta 10 monómeros. Monómeros. Después de ahí ya serían polisacáridos todos estos, ¿sí? Vamos a ver igual ahora cada uno de estos. ¿Qué son los monosacáridos? ¿Para qué se usan? ¿Qué son los oligosacáridos? ¿Y qué son por último los polisacáridos? ¿Estamos chicos hasta ahí? Bueno, sigamos, ¿eh? Bueno, ¿qué son los monosacáridos? Hablando de de forma macroscópica, los monosacáridos son sustancias blancas, acá lo podemos marcar, sustancias blancas, cristalinas, solubles en agua y de sabor dulce. Son azúcares, ¿no? Por eso se llaman azúcares. Se oxidan fácilmente a ácidos, por lo que se dice que tienen poder reductor. Recuerden el capítulo de óxido reducción, ¿sí? ¿sí? Vos te oxidabas era porque algo tenía que reducirse, ¿viste? Es lo que dice acá, mira, cuando ellos se oxidan, reducen a otra molécula. ¿Ok? Son moléculas sencillas que responden a la fórmula general
CH2O, N, donde N va a ser la cantidad de cadena o de carbonos que va a tener la cadena, ¿ok? Están formados por 3, 4, 5, hasta 7 átomos de carbono, te dice acá, ¿sí? Son polialcoholes, básicamente, es decir, cadenas carbonadas en las que cada carbono posee un grupo oxidrilo. Te lo dice acá nada más como que parece que está separado, a excepción del carbono 1 que posee el grupo carbonilo. Ya vamos a ver una estructura de un azúcar de estos, ¿sí? Fíjense acá el primer carbono tiene el grupo carbonilo acá, pero esto es un aldehído porque tiene un hidrógeno, ¿sí? En cambio acá, el carbono este tiene el grupo carbonilo, pero no tiene hidrógeno, sino que tiene carbonos también acá, ¿sí? Entonces eso hace que se clasifiquen en dos tipos, según el grupo funcional. En aldosas, cuando tiene el aldehído, y en cetosas, cuando tiene la cetona. Fíjate como que tiene sentido. Aldosa, ald, viene de aldehído, y cetosa, cet, viene de cetona. ¿Entendés? Bueno, quiero que es importante saber esta clasificación entonces, acordate bien. Si tiene un grupo aldehídico es una aldosa, si tiene un grupo cetónico es una cetosa, ¿sí? Eso es re importante. Sigamos ahora, vamos a ver su estructura, esto que dijimos acá. Quiero que lo que veamos con un dibujito. Fíjense acá lo que dice, los monosacáridos, a ver, para, voy a cambiar el lápiz este. Ahí está. Los monosacáridos se nombran según la posición del grupo carbonilo, como aldo o ceto, y el número de carbonos que presenta la molécula. Esto es fácil, chicos, ya vimos química orgánica. Fíjense acá este. ¿Cuántos carbonos tiene? 3 carbonos, ¿sí? Entonces va a ser triosa, indicando que tiene 3 carbonos, ¿sí? Pero, ahora esto, ¿qué tipo de grupo es? ¿Un grupo aldo o ceto? ¿Es un aldehído o una acetona? Es un aldehído, entonces va a ser aldo triosa. O bien gliceraldehído también se le llama. Dice, el nombre común vendría a ser este. Este otro de acá, fíjense, también tiene 3 carbonos, por eso también es triosa, pero como ahora el grupo carbonilo está acá entre medio de ellos, o sea, es una acetona, se dice ceto, lo que hablamos hace unos minutos en este video, hace un par de minutos. Volvé atrás si querés. Cetotriosa se llamaría, o bien su nombre común es dihidroxicetona, ¿sí? Ahora, cuando tiene 4 carbonos, fíjense que va a ser muy similar. ¿Cómo sería si tiene 4 carbonos primero? ¿Cómo terminaría? Como tetrosa. Ambos terminan como tetrosa, pero esto como es un aldehído acá, va a ser aldo. Y esto como es una acetona acá, va a ser ceto. Y acá, bueno, tiene el nombre común que es de eritrosa o de eritruosa. ¿Ok? A ver si puedo copiarle las otras dos. Estos son fáciles. Con 5 carbonos, ¿cómo quedaría esto? Terminaría el nombre como pentosa en ambos. Y este como es un aldehído, aldopentosa. Y este como es una acetona, cetopentosa. ¿Sí? Derribosa, derribulosa. Son los nombres comunes que tiene. Y esto otro de acá con 6 carbonos son exosas. Entonces acá tengo yo nombre de exosa en ambos. Y acá fíjense que tengo el grupo aldehídico en ambos también. Y acá tengo el grupo cetona, ¿sí? Por eso es ceto y estos son aldos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, porque, profe, pero acá habían dos y de pronto acá hay tres. ¿Qué pasó? Pasó esto, mirá. Este tiene el nombre común de D-glucosa y esto de D-galactosa. Eso solamente pasa por la posesión del grupo, ¿cómo es? Oxidrilo. ¿Sí? Fíjense que acá el grupo oxidrilo se encuentra derecha, izquierda, derecha, derecha, y acá es derecha, izquierda, izquierda, derecha, ¿sí? Este grupo cambió de posición, ¿sí? Y al cambiar de posición es un isómero espacial, ¿esto? ¿Se acuerdan de los carbonos quirales? Bueno, este carbono es un carbono quiral, no me vas a decir que no. Estudiamos química orgánica, si no, volvé a la clase de química orgánica, ¿sí? Carbono quiral tiene acá un grupo funcional distinto, tiene distinto, tiene distinto y tiene distinto. Entonces, cuando yo lo cambio de posición, va a ser un isómero, ¿cómo es?
un isómero óptico, ¿sí? Y por eso que son distintos. Entonces tengo la de glucosa y la de galactosa, ¿sí? También tengo para 7 carbonos, me parece, se lo voy a mostrar ahora, esperemos un cachito. Bueno, el de 7 lo vamos a dejar de tarea, dale, porque no está tampoco en cuadernillo. Pero es lo mismo que ya vimos todo, el 6, el 5, el 3 y el 4, ¿sí? Bueno, hablemos sobre la ciclación. ¿Qué pasa acá? En disolución, chicos, los monosacáridos que tienen de alguna manera unos 6 o 7 carbonos ya se ciclan, ¿sí? O sea, ya sabemos que tienen forma lineal así. A ver, voy a ver si lo puedo dibujar más o menos. Bueno, eran así, bueno, ya saben cómo eran. Esto se llama estructura lineal o proyección de Fisher. Pero estos es como que de alguna manera se hacen una bolita, se hacen una pelotita y quedan así. Y esta proyección ciclada, se llama ciclación por eso, se forma un ciclo, se llama proyección de Howard. Para que se puedan ciclar, claramente tiene que haber cierta cantidad de carbono, ¿sí? O sea, no es porque va a tener 2 carbonos ya va a ciclarse, es imposible. Menos con 3, que va a formar un triángulo cualquiera, ¿no? No, a partir del 6 en adelante, ¿sí? Por ejemplo, por eso es que, ¿cómo está? Las aldopentosas o las hexosas, a partir del 5, del 6, ya se empiezan a ciclar. ¿Entienden, chicos? ¿Cómo se ciclan? Bueno, es fácil. Se une el grupo funcional carbonilo, ese grupo funcional, este de acá, con el carbono asimétrico más alejado de ese grupo. Acá yo puedo tener así, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, y acá voy a tener un carbono asimétrico y el que esté más alejado, que sería este, vendría a unirse con este de acá. Si eso lo vamos a ver ahora en un dibujito para que lo podamos entender un poco mejor. Y ese enlace se llama enlace hemiacetálico. ¿Cómo se llama el enlace? Hemiacetálico. Fíjense esto de acá. Tengo un dibujito. Este igual yo lo expliqué en otro video en el canal. Fíjense en la lista de reproducción de química que van a encontrar lo mismo sobre la glucosa. Creo que dice glucosa, me parece el video se llama así. Que ahí explico bien qué es la glucosa, cómo se forma y todo lo demás. Esta es la proyección de Fisher. Fíjense acá cómo tengo acá el grupo carbonilo. Bueno, con los carbonos asimétricos, está todo bien. Este es el último carbono asimétrico, ¿lo ven? Carbono número 5. ¿Qué va a pasar? Esto yo lo doy vuelta, lo giro 90 grados, ¿sí? O sea, esta parte es esta parte y esta parte es esta parte de acá, ¿sí? Y acá se empieza a doblar esto. Esto se dobla. Esto es esta parte de acá. ¿Lo ves? Y esto también empieza a girar acá. ¿Lo ves? Este es este. Y este es este. Y ahora estos dos son los que se van a unir. Plan. Formando esta unión de acá. Y ahí se hizo la ciclación esta correspondiente. Entonces fíjense que se unió entonces el grupo carbonilo más el carbono asimétrico más alejado, que vendría a ser el carbono 5 en este caso, ¿sí? Y ahí queda este grupito suelto ahí, que no es asimétrico. ¿Se entiende, chicos? Este es el enlace entonces hemiacetálico. Esa, chicos, es la ciclación. Sigamos. Otro dato importante es lo que dice acá, vamos a marcarlo también. Dice, la molécula ciclada puede adquirir el aspecto de un pentágono o un hexágono. Claramente, fíjense acá,
tengo un hexágono o tengo un pentágono, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de carbonos que yo tenía inicialmente, ¿viste? Es eso. ¿Qué más te iba a decir? Nada, dice, los monosacáridos ciclados con aspecto de pentágono reciben el nombre de furanosas, o sea, los que tienen forma de pentágono son las furanosas y los que tienen forma de hexágono son las piranosas, ¿sí? Esto es importante que vos lo sepas también, ¿sí? Si algo te dicen furano, o piranosa o pirano, tenés que entender que está hablando de un hexágono, y si te dicen furano, tenés que entender que está hablando de un pentágono. Nada más, ¿sí? Pero es importante, así que esto aprendelo porque son nombres comunes que se utilizan mucho en química. Bueno, isomería, hablando de isomería, algo que ya sabemos lo que es por la química orgánica que estudiamos, si no volvé a química orgánica y repasar qué es isomería, ¿sí? Puede presentarse acá isomerías de función e isomería espacial o isomería óptica, que es lo mismo, ¿sí? ¿Cuál es la isomería de función? Bueno, fíjate acá, el grupo carbonilo básicamente puede ser un aldehído o puede pasar una acetona, ¿sí? Fíjense, la cantidad de carbono es la misma, solamente cambia la función. Esa es una isomería de función. Así de simple, sí. Acá tenemos los nombres, todo eso no importa. Acá nada más quiero que entiendas que la isomería de función es básicamente cambiar un grupo carbonilo, perdón, un grupo de un aldehído a un grupo de una acetona. ¿Ok? Ahora vayamos a la isomería espacial u óptica. Isomería espacial. Leamos un poquito, en realidad esto es re sencillo. La presencia de uno o más carbonos asimétricos trae como consecuencia, en primer lugar, que los radicales unidos a estos carbonos puedan disponerse del espacio en distintas posiciones. ¿Está? Cuanto más carbonos asimétricos tengan las moléculas, más isómeros ópticos se representan. ¿Se acuerdan que era 2 a la n la cantidad de isómeros ópticos? Bueno, ya hablamos sobre eso. Carbono asimétrico, carbono secundario más alejado del grupo funcional, sirve como referencia para nombrar la isomería de una molécula. Cuando el grupo alcohol de este carbono se encuentra representado a su derecha en la proyección lineal, se dice que esta molécula es D. Esto es importante. Cuando el grupo alcohol de este carbono se encuentra representado a la derecha en la proyección lineal, o sea, la de Fischer, se dice que esta molécula es de tipo D, comparando esta estructura con el D-gliceraldehído. Cuando el grupo alcohol de este carbono se encuentra representado a la izquierda en la proyección lineal o de Fischer, se dice que la molécula es L. Mirá lo que te estoy mostrando acá. Es esto. Porque acá hay varios carbonos asimétricos, ¿sí? Este también es asimétrico, este también es asimétrico, ¿viste? Pero siempre se toma como referencia el último para poder nombrarlo. Bueno, como este está a la derecha, el grupo alcohol, es serie D. O sea, se llamaría D y el nombre del compuesto, ¿sí? Y acá como el grupo alcohol está a la izquierda, es serie L. ¿Entendés? Entonces cuando vos veas D o L en los nombres que vamos a ver a continuación en los próximos videos y demás, acordate que solamente hace referencia a la posición del grupo funcional o oxidrilo último. ¿Estamos, chicos? Bueno, eso es isomería espacial. Otra cosita que me olvidaba de explicarles es que esto, al ser isómeros ópticos, adquiere una actividad óptica, claramente, hace girar la luz polarizada a un lado u otro, ¿sí? La D es porque la hace girar a la derecha y se llama dextrógiro. Y la L hace girar la luz polarizada a la izquierda y se le dice levógiro. ¿Estamos? Eso es lo que me faltaba explicarle antes que se me olvide, justamente lo quise grabar. Ahora sí pasemos a lo otro. Ahora sí hablemos sobre los oligosacáridos. Los oligosacáridos, chicos, simplemente son las uniones de más de un glúcido, ¿sí? Puede estar formado por 2, 3, 4, hasta 10, ¿sí? Fíjense, si son dos glúcidos que se forman, entonces estos se llaman disacáridos. Si son tres glúcidos, trisacáridos. Si son cuatro glúcidos, tetrasacáridos, y así sucesivamente. Podemos decirlo hasta los 10 decasacáridos, ¿sí? Los disacáridos se forman por la unión de dos monosacáridos, me dice acá, lo mismo que dijimos recién, mediante un enlace o glucosídico. Ya está bien. El enlace se va a llamar así. Esta unión glicosídica se forma por la unión de dos
hidroxilo de los dos monosacáridos con pérdida de una molécula de agua. Puede ser monocarbonílico cuando el hidroxilo anomérico del carbono presenta de primer monosacárido se une a un oxidrilo de carbono no anomérico del segundo monosacárido. No se entendió nada de esto, no importa, porque vamos a ver un dibujito. Acá está, mira. Esto es lo que pasa. Quiero que acá me prestes atención, por favor. Bueno, acá tenés la forma ciclada de este compuesto. ¿Ves este carbono? Tiene acá un oxidrilo. Bueno, este oxidrilo se junta con el oxidrilo del otro de la otra molécula ciclada. Y estos son los que se juntan, se condensan y se pierde una molécula de agua. Fíjate que si yo saco un hidrógeno y un oxígeno y este oxígeno lo hago para unirlo estos dos, va a quedar la unión así. Y se va a perder una molécula de agua. Acá afuera se perdió una molécula de agua que me la estaba representando acá el dibujo este. ¿Entienden? Y este es el enlace glucosídico. Esto es lo importante. ¿Cómo se llama entonces? Enlace glucosídico. ¿Cómo se formó? Se formó uniendo el carbono 1 con el carbono 4 del otro, sacando los oxidrilos que teníamos acá como uniones químicas. ¿Estamos, chicos? Bien. Eso es importante también saberlo. Bueno, ahora para nombrar el disacárido formado se debe indicar las moléculas que lo constituyen y el número de los carbonos implicados en el enlace. Como el nombre químico suele ser muy largo, se utiliza más el nombre más común. Fíjense acá esto. Esto re complicado de acá sería el nombre de la UPAC, el nombre que tendríamos que hacerlo. Como suele ser muy complicado, como lo podemos ver acá, a esto le llamamos directamente lactosa. Cuando formamos dos hexosas o unimos dos hexosas así, se llama lactosa. Ahora cuando unimos una hexosa con una pentosa de esta forma, como aparece en el dibujo, esto se llama sacarosa. O tenés el nombre común acá, que es re complicado, que ya ni me gasto yo en explicarlo. En la práctica, chicos, directamente se le llama lactosa o se le llama sacarosa, ¿sí? Hay una serie de disacáridos que hay que aprenderse. No lo tenemos acá nosotros. No suele ser muy importante también que lo sepamos, ¿sí? No nos van a indicar seguramente en el examen el nombre del compuesto, ¿sí? Pero estos son como muy comunes. ¿Estamos hasta ahí? Ahora sí, por último, los polisacáridos. Chicos, los polisacáridos, como dice acá la palabra poli, son muchos sacáridos, o sea, son polímeros. Los monosacáridos, ya dijimos lo que era polímeros en química, vuelvan a química orgánica para poder repasar eso. Mediante enlaces o glucosídicos. Ya sabemos lo que es un enlace glucosídico, lo estudiamos recién ahora, ¿sí? Entonces, si los monosacáridos son todos iguales, se llama homopolisacárido. Pero si los monosacáridos son distintos, o sea, es una hexosa con una pentosa y así se van mezclando, pero también forman cadenas largas, polímeros, se llama heteropolisacárido, ¿sí? Estos polisacáridos, chicos, ahora ya no son como la sacarosa, como los azúcares, no tienen sabor dulce, no cristalizan y no tienen poder reductor. Estas propiedades ya no las tienen. Pero sí tienen importancia biológica porque puede reservar energía, todavía se puede reservar energía, o pueden conferir estructuras base al ser vivo que los contiene. ¿Estamos, chicos? Esto, bueno, dependerá de un montón de factores. Uno es el tipo de enlace con el cual se está estableciendo el monosacárido y todo lo demás, ¿sí? Los más abundantes que podemos sacar nosotros acá son los que dice el autor acá, el señor este. El almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina. A ver, veamos algunos de ellos. Primero el almidón que aparece en células vegetales, chicos, es un homopolisacárido con función de reserva energética. Está formado por dos moléculas, por los polímeros que son polímeros de la glucosa, la amilosa y la amilopectina. Hay que saber eso nada más. Fíjense en la figura nada más ahora. A ver. ¿Puedo pegarla? Acá está.
Esta es la amilosa. Fíjense cómo. Es el enlace glucosídico acá. En todos igual. Y la amilopectina que tiene como una ramificación acá. Y esto se va repitiendo, se va repitiendo y se va repitiendo. Y ahí tenés el almidón. ¿Sí? Es solamente eso lo que tenés que saber sobre el almidón. Vayamos con el siguiente. El glucógeno, chicos, es otro homopolisacárido con función de reserva energética que aparece en animales y hongos. Se acumula en el tejido muscular esquelético y en el hígado, dice. Está formado por glucosas unidas por enlace alfa 1,4. Mirá. 1,4. ¿Lo ves? A eso se refiere alfa 1,4. Y presenta ramificaciones formadas por enlaces alfa 1,6. 1, carbono 6. ¿Lo ves? 1, carbono 6. ¿Sí? Cuando te hables sobre eso no te asustes, estar solamente refiriéndose a la posición del enlace que se está formando, ¿sí? Bueno, este es el glucógeno, chicos, y esto se repite, se repite, se repite muchas veces. Y bueno, después tenemos los últimos dos. La celulosa es otro homopolisacárido formado por glucosas unidas por enlace beta 1,4. Es típico de paredes celulares vegetales, aunque también la pueden tener otros seres, incluso animales. Su importancia biológica reside en que otorga resistencia y dureza, ¿sí? Confirma la estructura del tejido que la contiene. Las cadenas, o sea, está hablando de lo mismo, resistencia y dureza. Las cadenas de celulosa se unen entre sí mediante puentes de hidrógeno. ¿Sí? Está bueno saber eso, formando fibra más compleja y más resistente, etcétera, etcétera. ¿Sí? La quitina es otro homopolisacárido con función estructural formado por la unión N-acetil-beta-glucosaminas. Se encuentra en exoesqueletos de artrópodos y otros seres, ya que ofrece gran resistencia y dureza, o sea, muy similar a la celulosa, solamente que se llama quitina. Y claramente su estructura es diferente, ¿sí? Tampoco tenemos que rompernos la cabeza sabiendo bien qué es cada una de las cosas, chicos. ¿Sí? Con que sepamos más o menos que existe la quitina, la celulosa, el glucógeno y eso es más que suficiente. ¿Sí? Por eso es que lo estamos hablando ahora, sino más. Chicos, terminamos con esta clase. No se olviden, por favor, de suscribirse al canal, inscribirse al curso anual que va a comenzar en julio ahora. Acá tengo el número telefónico para que puedas comunicarte, inscribirte, ¿sí? Unite al canal para poder acceder a todo el contenido sin restricción. Fíjate en nuestros comentarios que tenemos ahí en nuestra página de Instagram. O si no, unite al grupo de Facebook donde subimos todos los videos y más información como apuntes y demás. ¿Sí? Muchas gracias y no te olvides de compartirlo con tus amigos. Ojo, dale me gusta antes de salir de acá. Nos vemos en la próxima clase. Chao.